Rafael llega al hospital con síntomas de fatiga y dolor en la espalda. Su madre le acompaña a urgencias. Bueno, pues ustedes dirán, ¿qué ocurre? Pues aquí, Rafa, mi hijo, que se pasa todo el día en la bici, paliza, arriba y abajo, y luego en el ordenador todo el tiempo, con la silla y eso. Le duele la cabeza, la espalda, está fatal. Vale, ya te puedes abrochar la camisa. Y ahora le dirá que deje lo de la bici, ¿no? Bueno, la exploración ha sido normal. Quiero decir, no sé si es por lo de la bici. ¿Y usted no dice nada? Yo, señora, es que he aprendido a no intervenir a no ser que mi tutor me lo pida. A ver, mamá, por favor, no atosigues al chaval, ¿vale? Bueno, vamos a ver. En el punto en el que estamos, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo haría radiografías para estudiar posibles lesiones de columna que justificaran los dolores de espalda. Muy bien. Pues esperen en la sala de espera y ahora les avisaremos. ¿De acuerdo? El subinspector de la Policía Nacional, Sergio Álamo, llega al hospital herido de gravedad por varios impactos de bala. Suero Ringer lactato a chorro por vía periférica. Canaliza vía central y quiero una analítica completa. Oxígeno con mascarilla al 50% para estabilizar. Estate tranquilo, todo va a estar bien, ¿de acuerdo? No te preocupes por las balas, que yo de estas he visto muchas. ¿Qué ha pasado? Tranquilo. Hola. ¿Cómo está Sergio, doctora? ¿Se salvará? Voy a hacer todo lo posible. Estamos preparando quirófano para extraerle los proyectiles. Esté tranquilo. Es que tiene que salvarlo. No puedo dejar que muera por mi culpa. Eso sería justo. No ha sido su culpa. Usted no ha disparado. Estas cosas pasan a veces. Es que no tendría que haberlo dejado solo. Por tan solo unos metros. Tan solo unos metros. Tendría que ser yo quien estuviera ahí dentro, no Sergio. Aquí está. El cuarto. Vamos a por el siguiente. Sudor. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Doctora Soto, ¿sucede algo? ¿Se encuentra bien? Perfectamente. ¿Quiere que la sustituya? Se me ha agarrotado la mano, nada más. Bueno, vamos a ver. Hemos estado observando la radiografía y ha aparecido un resultado un tanto inesperado. Porque aparecen signos de alteraciones óseas del tipo degenerativas. Y eso puede ser lo que esté causando el dolor que sufres. Entonces no es por la silla y por la bici. Lo que le tiene echado polvo en la espalda. No, porque la radiografía de pelvis muestra lesiones liticoblásticas. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que seguir haciendo pruebas por ahora. Bueno, yo le pido, doctor, simplemente que sea sincero. Rafa, por favor, deja que el médico te diga las cosas cuando te las tiene que decir. Bueno, es que no puedo hacer un diagnóstico ahora mismo. Tenemos que seguir haciendo pruebas, como ya he dicho. Pero no tengo ninguna mala noticia que darte, la verdad. Ya, pero tampoco ninguna buena. Todo ha ido bien. Hemos podido extraer los proyectiles y hemos suturado las heridas que han abierto a su paso. Así que en principio está fuera de peligro. Se tiene que quedar en observación para ver cómo evoluciona. Pero bueno, cuando despierte de la anestesia podrás verle. Gracias, doctora. Ha salvado la vida a Sergio y a mí mismo. Que yo nunca hubiera podido superar que él falleciera. ¿Cómo estás, Rafa? Genial. Me duele tanto la espalda que casi no siento el dolor de cabeza que tengo. Pues yo quería contarte la verdad sobre tu padre. Tu padre no era fotógrafo, ni andaba siempre de un lado para otro fuera de casa. Era una persona muy complicada. ¿Qué quieres decir con complicada, mamá? Ya sé que te va a sonar como a novela, pero era un traficante. Sí, era una persona importante en el pueblo. Allí estaba bien visto. Y se dedicaba a negocios ilegales y violentos. Conmigo también lo fue, Rafa. Conmigo también fue violento. Tienes muy buen aspecto. Seguro que estoy hecho un asco. Yo te veo mejor que nunca, Sergio. No será gracias a ti, Marro. ¿Por qué no bajaste del coche? Porque la cagué. Lo siento, la cagué. Esa cagada casi me cuesta la vida. Lo sé. ¿Y qué te crees? ¿Que no me gustaría estar a mí ahí por ti ahora mismo? ¿Qué? Pero no puedes. ¿Llevas todo el rato ahí sentado? Sí. ¿Qué tal la resonancia, Rafa? Pues bien, un poco claustrofóbica, pero bien. Toma, ya he hablado con mi padre. ¿Qué tal te ha ido? Bien. Raro. Pero bien. Pero raro. No sé, yo qué sé, no sé. Me ha dicho que quiere conocerme en persona. ¿Y tú qué le has dicho?
Todavía nada. También me ha dicho que todo lo que me has contado sobre él, que es verdad. Y me ha reconocido que él nunca ha sido un modelo a seguir. Pero, mamá, hace un par de años le pasó una cosa que le ha hecho ver la vida de otra manera. ¿Qué le ocurrió? Superó un cáncer. Mira, Rafa, tu padre siempre ha sido un manipulador. Tú lo sabías. Intentó usarlo como excusa para retomar el contacto, ¿entiendes? Pero yo no le creí. Si es que tu padre siempre hacía lo mismo, inventarse cosas, ¿eh? Pero él es un manipulador, ya ves lo que quiere conseguir contigo. Ya, mamá, ya, por favor, ya. Dígame, ¿dónde le duele? Pecho y costado. Vamos a ver. ¿Aquí? Sí. ¿Qué sucede? Tienes sangre en la orina y una disminución de diuresis. ¿Y qué significa eso? No lo sé todavía. Tenemos que hacer un TAC para comprobarlo. Voy a dar la orden. ¿Es lo que parece que es? Depende de lo que te parezca a ti que es. Es otra bala. Bueno, escúchame. Tenemos los resultados de la resonancia de la gammagrafía. Y bueno, como me comentaste que querías que fuera sincero contigo, lo voy a ser. Hemos observado que aparece una enfermedad metastásica. Y eso quiere decir que tienes cáncer. Como que... Lo siento mucho. Pero sí. Nunca me fumo un cigarro en mi vida. Me cuido, me alimento bien, no... Escucha, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el origen de esta metástasis. Y estamos barajando opciones. Ciertos tipos de cánceres están asociados a ciertos tipos de metástasis. Aunque bueno, ya nos hacemos una idea de cuál se puede tratar. Prueben con el cáncer de próstata. Es posible que mi padre lo tuviera. ¿Cómo que es posible? Vamos a ver, Rafa, esto tendrías que habérmelo dicho mucho antes. Ayer hablé con mi padre por primera vez en mi vida. Mira, Rafa, ese tipo de cáncer, esa metástasis afecta directamente a los huesos y de ahí que haya surgido este dolor que tienes. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Mira, con esta prueba que te estamos haciendo y gracias al líquido que te hemos inyectado, podemos por contraste ver dónde está exactamente localizada la bala. Y efectivamente, como se veía en el TAC, la tienes dentro de la vena renal. Doctora, ¿me la va a quitar? Lo tengo que valorar. Si estuviera en la arteria renal, habría que extraerla seguro, pero tengo que valorar los riesgos de la intervención y los síntomas. ¿Qué tal estás? Ahí voy. Ya. Mira, sinceramente, no tengo buenas noticias. Vale, tengo los resultados de la biopsia y ha aparecido un adenocarcinoma muy extendido. No es operable. El pronóstico ¿Cuánto no es tiempo me queda, doctor? Pues en este tipo de cánceres, 5 años como mucho. Necesito que vengas conmigo a ver a mi padre. Necesito veros a los dos y tener una larga conversación. ¿Qué te han dicho de la biopsia? Mamá, de verdad, quiero hablar de eso en otro momento. Ahora necesito saber si vas a venir o no. Eres libre de hacer lo que quieras. Si no quieres venir, no tienes por qué hacerlo. Está bien. No me hace ninguna gracia, pero creo que te lo debo. Vale. Gracias. Traigo buenas noticias. He conseguido extraer la bala de la vena renal. Y todo evoluciona muy bien, así que ahora hay que esperar a ver cómo se curan las heridas y que no hay infección. Pero en principio es todo favorable. Doctora, gracias por todo. Bueno, volveré a ver qué tal van las heridas. Marro, quédate un rato, quiero hablar contigo. Quizá me precipité yo. No esperaba que terminaras de hablar por la radio y soy un lanzado, macho. No fue culpa tuya, no quiero que te culpes. No hubiera imaginado que había alguien en esa casa. Gracias, Sergio. Gracias. Sea como sea, no pienso volver a dejarte solo ni un segundo más. Lo siento mucho, ¿eh? Y ya sabes, para eso estamos compañeros.